Hoy en Marcados por la Unción estaremos dando un paseo por el mundo de la fe cristiana. Pocas historias son tan dramáticas como la de Kenneth Erwin Hagin, de un lecho de muerte a fundar un movimiento global. Su vida es un testimonio de sanidad, fe y controversia. En este video profundizará cada faceta del padre del movimiento de la fe, explorando no solo sus milagros y legados, sino también los fracasos y críticas que enfrentó. Acompáñanos en este viaje. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestros videos. Vida temprana. La vida de Kenneth nació en 1917. Comenzó contra todo pronóstico. Nacido prematuro, con un peso tan bajo que no se esperaba que sobreviviera. Las dificultades continuaron cuando su padre abandonó a la familia y a los 16 años Kenneth estaba postrado en cama, paralizado, con una condición cardíaca incurable, nuevamente desahuciado por los médicos. En abril de 1933, Kenneth tuvo una experiencia trascendental. Su corazón se detuvo y, según su testimonio, su espíritu salió del cuerpo en 3 ocasiones sucesivas, descendiendo cada vez a un lugar de oscuridad y calor abrumador que identificó como las puertas del infierno. En el clima de esta agonía, clamó a Dios basándose solo en su religión, pero no tuvo respuesta. Fue entonces cuando, en un acto de fe pura, pidió perdón y aceptó a Jesús como su Salvador, sintiendo de inmediato una profunda paz. Sanidad milagrosa. Aún físicamente enfermo, Kenneth se aferró a las palabras de la Biblia, específicamente a Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Comenzó a creer que ya estaba sano, incluso antes de ver las evidencias físicas. En un lapso de 3 días recuperó completamente la movilidad y un examen médico posterior no encontró rastro de los padecimientos que lo afligían. Este milagro personal se convirtió en el fundamento de todo su ministerio en el futuro. Ministerio y el movimiento de fe. El llamamiento de Kenneth lo llevó a un ministerio público que dejaría una huella imborrable en el cristianismo carismático. Después de pastorear una iglesia comunitaria y luego con las Asambleas de Dios, lanzó su ministerio itinerante en 1949. En 1963 fundó la Kenneth Hagin Asociación Evangelística, obedeciendo a una instrucción divina. En 1974 estableció el Centro de Capacitación Bíblica Rema en Tulsa, Oklahoma. Lo que comenzó con 58 estudiantes en su primera clase se ha expandido a más de 100,000 graduados en cerca de 300 campos, en más de 50 países, formando a ministros en los principios de la palabra de fe. Enseñanzas centrales y milagros y prodigios. El ministerio de Kenneth se centró en enseñar a los creyentes. Pueden reclamar sanidad y prosperidad a través de la fe, actuando sobre la promesa de la Biblia. Su fórmula se resumía en decirlo, hacerlo y recibirlo. Aunque su ministerio estuvo marcado por muchos testimonios públicos de sanidad, el milagro fundacional y el más repetido siempre fue el de su propia sanación milagrosa, que demostraba el poder de lo que él predicaba. Testimonios personales. El verdadero impacto de un ministerio no solo está en los milagros, sino en las vidas transformadas. He aquí algunos de sus frutos. Kenneth Hagin. Su hijo: mi padre fue un hombre de fe, pero también un hombre de familia. Su risa llenaba la habitación con la llegada de su nieto. Su legado familiar es tan sólido como el legado ministerial. Un graduado de Rema, a través de los 25,000 alumnos formados, y su mensaje se ha multiplicado. Estos ministros esparcidos por el mundo son el testimonio vivo de la fidelidad de Dios a la visión de Kenneth. El ministerio de Kenneth estuvo marcado por la manifestación del poder de Dios. Él enseñaba que donde la palabra de Dios es proclamada con fe, las señales la siguen. Sanidad en las cruzadas, década de 1950, en varios lugares. Durante el avivamiento de la sanidad, Kenneth daba testimonio que era fácil sanar a los enfermos, describiendo una atmósfera cargada de fe donde los milagros eran frecuentes.
Escuela de Sanidad y Milagros, año 70 al 2000. Fundó la Escuela de Sanación en la Biblia Rema. Se realizaban sesiones diarias de enseñanzas y oración. Miles testificaron sanidades, cáncer remitido, personas levantadas de silla de ruedas, enfermedades crónicas desaparecidas. Kenneth insistía: no es mi toque, es la palabra de Dios creída y confesada. Testimonios en cruzadas y medio. En sus cruzadas de fe, multitudes testificaban, dolores desaparecían al instante. Personas recuperaban la movilidad, sanidades progresivas al aplicar la enseñanza de la fe. En su programa radial Seminario de la Fe al Aire y en la revista La Palabra de Fe se publicaba regularmente testimonios de sanidad y provisión. Enseñanza: la fe funciona por creer y decir. Según Marcos 11, 23 y 24, la autoridad del creyente, el cristiano, tiene poder sobre Satanás en el nombre de Jesús. La guía del Espíritu Santo, 3 niveles: testigo interno, voz interior y voz del Espíritu. La oración en lengua, edificación personal y acceso a la voluntad de Dios. Encuentros divinos y milagrosos en su ministerio. A lo largo de su vida, Kenneth afirmó haber tenido numerosos encuentros sobrenaturales con Dios que lo guiaron y confirmaron su obra. Encuentro con Jesús y el ministerio itinerante. En 1949, después de pastorear varias iglesias, Kenneth tuvo una aparición de Jesús que redefinió su llamado. El Señor lo instruyó a que iniciara un ministerio itinerante como maestro y evangelista, marcando el comienzo de un nuevo y expansivo capítulo en su trabajo. Experiencias visionarias. Kenneth relató haber tenido varias visiones celestiales. Una de las más significativas fue un viaje al cielo donde reportó haber visto a Jesús en su gloria, a los ángeles adorándolo. Él detalló esta experiencia en su libro de 1972, Creo en las visiones. Durante su tiempo en el avivamiento de la voz de la sanidad, junto a figuras como Oral Roberts, T.L. Osborne, entre 1947 y 1958 se documentaron numerosos testimonios de sanidad divina en sus reuniones. Movido por la compasión y el llamado a ministrar a los enfermos, Kenneth fundó el Centro de Oración y Sanación Rema en 1979. Este centro, ubicado en el campus de Rema, ha realizado escuelas de sanidades gratuitas 2 veces al día durante décadas, dando la oportunidad a los enfermos de construir su fe para recibir sanidad. Encuentro con Jesús, Mandato de Fe, 1937 a 1950. En varias visiones Jesús se le apareció y le dijo: ve y enséñale a mi pueblo fe. Este mandato definió todo su ministerio. Visión en El Paso de Texas, febrero de 1959. Jesús se le apareció a las 6:30 p.m. Se sentó junto a su cama y habló con él por 1 hora y media. Le enseñó sobre el ministerio profético y la guía del Espíritu Santo y le dijo: quiero que enseñes a mi pueblo cómo ser guiado por mi espíritu. De aquí nació su enseñanza clásica, cómo ser guiado por el Espíritu de Dios. Otras visiones y apariciones. Kenneth relató 8 visiones principales de Jesús a lo largo de su vida. En ellas recibió instrucciones sobre la autoridad del creyente, el poder de la oración en lengua, la realidad del mundo espiritual y la unción para sanar a los enfermos. Guía por el Espíritu. Gran parte de sus enseñanzas se centraron en cómo los creyentes pueden ser guiados por el Espíritu de Dios a través del testimonio interno, la voz interior y las visiones, temas que abordó en sermones específicos y escritos. Legado: como un río que crece, el legado de Kenneth inundaba la tierra. Él es reconocido ampliamente como el padre del moderno movimiento de la fe. Su obra permanece a través de colegios de capacitación bíblica Rema y sus sedes internacionales. Kenneth Hagin Ministries, con sus publicaciones, programas de radio y televisión, publicaciones de Biblioteca de la Fe, con más de 65 millones de copias de libros circulando. Cómo puede ser guiado por el Espíritu de Dios, la autoridad del creyente, un movimiento global
global que enfatiza la autoridad del creyente, la sanidad divina y el poder de la fe expresada a través de las palabras. Más de 200 campus internacionales en más de 50 países. Es considerado el padre de este movimiento de fe. Su influencia se extiende a través de ministros muy conocidos como Kenneth Copeland, Joy Mayer, a quienes sirvió como un padre espiritual. Escribió más de 125 libros con más de 53 millones de copias en circulación, incluyendo su bestseller La autoridad del creyente. La organización que fundó continúa operando a través de emisoras de radio, televisión, una revista y una red de miles de iglesias. El legado de Kenneth es inmenso. Ningún siervo de Dios está exento de pruebas y críticas. El ministerio de Kenneth no fue la excepción y es nuestro deber narrarlo con equilibrio. Fracasos y críticas. A pesar de su éxito, el movimiento de fe enfrenta constantes críticas de teólogos evangélicos y estudiosos, quienes consideran que sus enseñanzas son peligrosas, antibíblicas, incluso heréticas. Los críticos argumentan que el movimiento promueve una fe en la fe, en lugar de la soberanía de Dios. Un desafío particularmente fuerte vino del libro Un Evangelio Diferente, del doctor D.D.R. McCall, publicado en 1988. Se dice que Kenneth raramente respondía directamente a sus críticos, manteniendo una postura resumida en una frase que tenía en su Biblia. La Biblia lo dice, yo lo creo, y eso lo zanja todo. No tuvo escándalos morales. Sus fracasos fueron más bien críticas doctrinales. Se le acusó de exagerar la confesión positiva. Algunos lo vincularon con las enseñanzas de E.W. Kenyo y metafísica. Él respondía, no me baso en filosofía, sino en la palabra de Dios y en lo que Jesús me enseñó. La vida de Kenneth Hagin, complejo de transformación y convicción inquebrantable, su mensaje de fe cambió incontables vidas y moldeó una parte significativa del cristianismo moderno, aunque las controversias sobre sus enseñanzas persisten hasta el día de hoy, asegurando que su legado seguirá siendo un tema de estudio y debate por generaciones venideras. Oración final. Padre eterno, te damos gracias por la vida de este siervo tuyo que usaste tan grandemente. Gracias porque nos recuerda que tu palabra es eterna y tu poder inmutable. Hoy, en el nombre de Jesús, fortalece nuestra fe. Danos el valor para hablar a las montañas en nuestras vidas y creer que se moverán. Que tu nombre sea glorificado en esta generación como lo fue en la suya. Amén.